dijo el doctor Wilfrido que podíamos tener hasta 3 clases para completar miembro superior. Entonces la idea es hoy hacer clavícula y húmero proximal. El lunes, si ustedes quieren, podemos hacer codo y antebrazo o codo y húmero. Y el otro miércoles podemos hacer muñeca y antebrazo, si les parece. Súper. Bueno, vamos a comenzar con fractura de húmero proximal. ¿Escuchan bien? Sí, doctor. Bueno, ¿cómo la entonces fractura de húmero proximal? Es una fractura que hace ya bastante tiempo se empezó a describir. Si que escuchan algún ruido medio extraño, les cuento que mi hijo tiene 20 días de nacido, así es que cualquier llanto no soy responsable de eso, pues no puedo yo atajar. ¿Ok? Todo bien, doctor. Entonces, en cuanto a la historia, lo que nos interesa es hablar de estos 3 personajes que están ahí. O sea, realmente Codman Neer, 1934-1970, y esta entidad que es la AO, que en el transcurso de la clase vamos a ir viendo por qué. También tiene su importancia Neer, que desarrolló la primera prótesis de hombro. Es muy importante saber la incidencia de la fractura de húmero proximal. Aproximadamente una fractura de cada 20 corresponde a una fractura de húmero proximal. Es el 5% de toda la fractura de la economía. Se da en los extremos de la vida. Se da en pacientes añosos, que son personas que con mínimo trauma producen una fractura de húmero, sufren una fractura de húmero distal, proximal. Y en los pacientes jóvenes que generalmente por trauma de alta energía, accidente de tránsito, caída de altura, lesiones deportivas. En los pacientes añosos es más frecuente en el sexo femenino, 3-1 una relación, por la cuestión de la osteoporosis, ¿verdad? Tiene el hueso más frágil y son personas que por una pequeña caída o un traumatismo mínimo sufren esa fractura. No así en los pacientes jóvenes, que es más frecuente en el sexo masculino y se producen por traumatismo de alta energía. De las fracturas en ancianos, el 80% son mínimamente desviados. En los pacientes jóvenes, como son de alta energía, generalmente son muy desviados. Eso implica después el tratamiento que le vamos a ofrecer. La anatomía de húmero proximal, es importante ver este esquema de 4 partes. Esta gráfica fue desarrollada por Codman, que en la inicial empezábamos a ver que en el año 1934 él habló del troquíter, habló del troquín, de la cabeza del húmero y la diáfisis, dividiendo el húmero proximal anatómicamente en 4 partes. Esto tiene una importancia relevante para entender el tipo de fractura que tenemos en el húmero proximal. Si es que me voy rápido, me avisan. Si es que no entienden, me avisan. La idea es que ustedes capten sobre todo la parte anatómica para que después podamos hablar del tipo de fractura y la clasificación. Esta gráfica es un espécimen cadavérico donde nos muestra la estrecha relación que tenemos entre el húmero proximal y el arco coracoacromial. ¿Por qué es importante esto? Para que ustedes vean que fracturas desviadas del troquíter, de la cabeza o de la metáfisis del húmero pueden tener un impacto contra este arco debido a su estrecha relación. Entonces, de ahí que ciertos tipos de fracturas no son de soporte tratamiento conservador. Acá vemos, si ustedes recuerdan, los 4 fragmentos que le había descrito anteriormente. El troquín, que tiene la inserción del subescapular. El troquíter, que recibe la inserción del supraespinoso e infraespinoso. Y la diáfisis.
con la inserción del pectoral mayor. Esto es muy importante que ustedes entiendan para poder determinar el desplazamiento de las fracturas. ¿Por qué se desplaza el troquíter hacia atrás y hacia arriba? ¿Por qué se desplaza el troquín hacia medial? ¿Y por qué el fragmento humeral generalmente, el diáfisis humeral generalmente va hacia adelante y hacia proximal? En cuanto a la vascularización del húmero proximal, la principal vascularización está dada por la arteria circunfleja humeral anterior, rama de la arteria axilar, que da una rama que se llama arteria arcuata y sube hasta el cuello anatómico, dando vascularización para la cabeza. Y hay otra arteria que es la arteria circunfleja humeral posterior, que acompaña al nervio axilar por debajo de la superficie articular y humeral y se dirige hacia la parte posterior también para irrigar la cabeza. Esas dos arterias son las principales fuentes de la irrigación de la cabeza humeral. Es muy importante eso y tienen que recordar cuáles son los que acompañan porque es un marcador, un predictor de isquemia de la cabeza en las fracturas. Estas son piezas anatómicas para que ustedes puedan ver la arteria circunfleja humeral anterior, la arteria arcuata y aquí la arteria circunfleja humeral posterior. Mecanismo de lesión de la fractura de húmero proximal. Generalmente este mecanismo, caída con la mano extendida, es propio de los pacientes añosos por su osteoporosis, caída de costado sobre el hombro, trauma leve moderado, propio de los pacientes añosos. En los pacientes jóvenes se produce generalmente por accidente de tránsito, generalmente por accidentes deportivos. También otro mecanismo puede incluir la caída con rotación extrema, de la parte de rotación externa extrema, trauma por choque eléctrico, convulsiones, donde tenemos que determinar que no haya fractura luxación. ¿Qué quiere decir fractura luxación? Que además de producirse la fractura del húmero proximal, se pierde la relación entre la cabeza y la cavidad glenoidea. Y también tenemos que descartar fracturas bilaterales, que puede ser a consecuencia de un choque eléctrico, una convulsión. Cuando un trauma insignificante que no puede justificar una fractura es el responsable de la fractura, tenemos que pensar en una causa patológica. El cuadro clínico es de toda fractura, dolor, tumefacción, hipotesia funcional, generalmente crepitación, si el paciente es delgado y se puede percibir la interrelación entre los fragmentos por debajo de la superficie blanda. A los 2-3 días empiezan a aparecer equimosis que puede descender por la parte anterior del tórax, por el brazo, por la gravedad. También tenemos que hacer una evaluación neurovascular. Muy importante es descartar lesiones vasculares por la estrecha relación en la vecindad entre la parte proximal del húmero y el paquete vascular axilar, sobre todo cuando hay fracturas con mucho desplazamiento medial y cuando hay luxación anterior de la cabeza que va en la axila. También tenemos que, en pacientes politraumatizados, evaluar el tórax y otros traumatismos del miembro superior. Es muy importante también, como le dije, descartar fracturas bilaterales en pacientes víctimas de convulsiones o choques eléctricos. El diagnóstico diferencial de la fractura del húmero proximal es con lesiones del manguito rotador, luxaciones simples de humeral, luxación acromioclavicular, la tendinitis calcificada del manguito rotador que produce un dolor muy importante y se puede diferenciar de una fractura con la simple radiografía. Y la bursitis hemorrágica, que son traumatismos que produce hemorragia en la bursa subacromial. Esto es muy importante que ustedes recuerden la serie radiográfica de trauma del hombro. Esto para cualquier tipo de traumatismo del hombro siempre es importante pedir. Un AP verdadero. AP verdadero no es el AP donde el paciente se encosta por el chasis y sale una superposición de la cabeza con la glena. El AP verdadero es cuando el paciente está a 40 grados aproximadamente en relación con el chasis y el haz del rayo se dirige al hombro por la parte anterior y se ve un espacio entre la glena y la cabeza.
Eso es un AP verdadero, o sea que tiene que haber un espacio articular visible, no una superposición. Esto es muy importante para descartar, por ejemplo, una luxación posterior de la articulación del hombro. Otra incidencia es la axial o perfil de escápula, también llamada proyección en Y, donde el paciente está a 40 grados, pero encostado con la parte anterior por el chasis, y la proyección del haz de rayo va de posterior a anterior, y generalmente se observa la I que corresponde a la espina de la escápula, a la coracoides y al cuerpo de la escápula, donde se puede ver el espacio subacromial, donde se puede ver la parte de la cabeza que está centrada sobre la glena, que no va ni hacia posterior ni hacia anterior, descartando así una luxación. Es muy importante esta proyección y se puede hacer en pacientes politraumatizados sin ningún inconveniente. Esta proyección es la más complicada para pacientes con fractura, porque como ustedes pueden ver, la axilar necesita una abducción del brazo para que el haz de rayo incida de superior a inferior y pueda verse esta incidencia que es la axilar, que también es muy importante para descartar luxaciones, fracturas del cuello, relación de la fractura del borde glenoideo, se puede ver la coracoides, se puede ver el acromión, la relación de la clavícula con el acromión, la articulación externa acromiclavicular. Y esta proyección que es la axilar, también existe una proyección modificada axilar que se llama proyección de Belpo, donde el paciente con un cabestrillo puede hacerse. Eso voy a dejar a cargo de ustedes para que investiguen lo que es la proyección de Belpo y va a hacer pregunta de examen. Relación entre las tuberosidades de cabeza y diáfisis es lo que normalmente con una tomografía queremos evaluar. Aquí pueden ver un corte axial de una tomografía donde se ve la glena, el cuerpo, la escápula y la relación de los fragmentos de esta fractura. Se ve que la cabeza del húmero se desplació hacia anterior, las tuberosidades que estaban conminutas y la parte posterior que quedó en relación con la superficie articular. Es una fractura, luxación de la cabeza del húmero. Entonces, en este caso, para entender mejor la personalidad de la fractura, pedimos una tomografía. Hoy en día prácticamente es imperativo, aparte de la serie radiográfica de trauma, pedir una tomografía para el diagnóstico de la fractura de hombro proximal, porque con eso vos haces el diagnóstico definitivo y protocolizar tu tratamiento, si es que va a ir a cirugía o no. En este caso, por ejemplo, es 100% quirúrgico y dependiendo del paciente. Aquí se ve la imagen de una tomografía en 3D, donde podemos ver el aplastamiento de la cabeza dentro de la metáfisis, la elevación del troquíter, prácticamente impactando contra el acromión, y la pérdida prácticamente de relación que existe entre la altura de la cabeza, que generalmente es un poquito más alta que el troquíter, milímetros, hasta 8 milímetros más alto del troquíter, y el resto de las tuberosidades. Es una imagen muy demostrativa. Esta es una imagen posterior, porque ustedes pueden ver que está la espina de la escápula con el acromión, donde termina que es posterior, y esta es una imagen anterior donde se puede ver la coracoides. El mismo paciente en la misma tomografía se ve prácticamente la elevación del troquíter y la pérdida de relación, simetría con la cabeza humeral. Esto es lo que vimos al comienzo, los fragmentos en 4 partes del húmero proximal descrito por Codman: cabeza, troquín, troquíter y diáfisis. Determinan la clasificación en 4 partes del húmero proximal descrita por Neer. Neer describió esta clasificación que parece muy compleja, pero realmente es muy simple, donde se puede distinguir fractura a 2 partes, que son las dos partes principales de la fractura, donde se puede distinguir la cabeza con las tuberosidades y la diáfisis, o las tuberosidades de la cabeza separada de la diáfisis a nivel del cuello quirúrgico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, fractura luxación con una fractura del troquíter, que son las 2 partes. Después están las fracturas a 3 partes, cuando están fracturadas una tuberosidad, la cabeza y la diáfisis.
Y la fractura a 4 partes, cuando están separadas las tuberosidades, el troquíter, la cabeza y la diáfisis. Son fracturas a 4 partes. Entonces, básicamente lo que de esta gráfica tenemos que analizar es que las fracturas del húmero pueden ser a 2, a 3 y a 4 partes. Y por último están las fracturas con división de la cabeza articular, que es un subtipo otra vez diferente de las otras clasificaciones que Neil describe en un apartado. Esto es con fines de protocolo terapéutico y pronóstico. Ahí están los fragmentos que Neil utilizó para su clasificación: la diáfisis, la cabeza, el troquíter y el troquín en relación con la glena. La imagen radiográfica de esto que ustedes pueden ver en la gráfica es un poco difícil distinguir con una radiografía simple, entonces generalmente para una fractura compleja se pide una tomografía. Esta es una clasificación AO, que es otro tipo de clasificación que a partir del año 1970 empezaron a usarse. Ellos son los que introdujeron la placa en los tornillos para el tratamiento de la fractura del húmero proximal, por eso que marcaban también un icono dentro del tratamiento de la fractura del húmero proximal. Esta es una clasificación de Hertel, donde ellos dividen el húmero proximal en 4 partes: cabeza, el rojo; troquíter, el azul; troquín, el amarillo; y diáfisis, el verde. Y a partir de esos 4 fragmentos, él empieza a dividir en 12 posibles formas de fractura, siendo las más graves cuando hay una fractura que implica la cabeza del húmero. Y él da unos criterios de supervivencia de la cabeza o de isquemia de la cabeza, donde habla de la metáfisis de la cabeza, la parte interna, donde habla de la rotura de la bisagra de la cabeza con la diáfisis, y cuando está fracturada la cabeza, que es un mal pronóstico. El tratamiento depende mucho de la edad fisiológica del paciente. Como habíamos hablado al comienzo, el paciente joven necesita que el tratamiento sea 100% para que pueda recuperar una funcionalidad completa. El paciente añoso es más tolerante con pequeños desvíos, entonces soporta mejor el tratamiento conservador. Depende de la expectativa de vida del paciente, si es un paciente saludable, un paciente trabajador, un paciente que tiene mucha demanda laboral, entonces el tratamiento debe ser lo más funcional posible como para que pueda recuperarse rápidamente. De la calidad ósea, en un oso osteoporótico, por ejemplo, tenemos muchos problemas con el tipo de fijación que le vamos a ofrecer. Patología previa, es diferente operar a un paciente de 30 años, víctima de accidente de tránsito, que un paciente mayor con comorbilidades, diabetes, presión alta, insuficiencia renal, pacientes oncológicos. Entonces, también tiene en cuenta eso para el tratamiento a elegir. La demanda funcional del paciente, si es un paciente trabajador, si es un paciente añoso, si es un paciente sano, si es un paciente saludable. Y la capacidad del paciente para cumplir su rehabilitación. Es muy diferente operar a un paciente que vive en la ciudad, que la persona es consciente de que tiene zona de rehabilitación, de un paciente que no tiene conciencia, donde le operan y le dejan con el hombro rígido, tampoco no es aprovechable el tratamiento que le vamos a ofrecer. Esto es muy importante, la experiencia del cirujano y su entrenamiento. ¿Qué es lo que ustedes pueden ofrecerle al paciente en cuanto a su habilidad quirúrgica? De nada sirve tener tratamiento de última y el cirujano no tiene experiencia en ese tratamiento quirúrgico, no terminar perjudicándole al paciente en mejorar su tratamiento. Y por último, el tipo de fractura, cuando la fractura es muy cominuta, cuando la fractura está muy desplazada, cuando hay varios fragmentos, cuando la cabeza está comprometida, cuando hay tratamiento vasculonervioso previo por lesiones añadidas, tiene mucho que ver a la hora de decidir el tratamiento que vamos a ofrecer en un primer momento. La fractura que le había dicho a 4 partes, la fractura a 2 partes, generalmente del cuello quirúrgico, es la mayor cantidad de fracturas que implican del 80%, 80% del tratamiento conservador, y prácticamente el 2/3 de la fractura son fracturas del cuello quirúrgico. La indicación quirúrgica es cuando está desplazada, y hay que evaluar otra vez el tipo de paciente que habíamos hablado al comienzo. Si es un paciente añoso, osteoporótico, si es un paciente activo, si es un paciente con una calidad ósea,
y las lesiones concomitantes que tenga. El tratamiento quirúrgico que normalmente tenemos aquí en nuestro país es la fijación con placa y tornillos, la fijación con clavos o los cerclajes. Este es una radiografía de un paciente añoso con un desplazamiento medial de la cabeza. Ustedes pueden ver que, perdón, medial de la metáfisis. Pueden ver que prácticamente no hay relación entre la cabeza y la diáfisis. Entonces, esto requiere un tratamiento quirúrgico. Y esto, si ustedes piden una tomografía, van a ver que tiene un desplazamiento anterior otra vez del húmero. Entonces, es prácticamente inviable el tratamiento conservador en estos casos. Aquí habla, pacientes jóvenes menor del 50% de desplazamiento y 45 grados de fragmento. Eso requiere tratamiento quirúrgico. Esta es una forma de fijación percutánea con clavos, prácticamente sin abrirse. Se hace una reducción bajo pantalla, bajo radioscopía. Se obtiene la reducción y se hace fijación a través de la piel. Se llama fijación percutánea con hilo de Kirchner. Esta es una fijación que se puede hacer con placas y tornillos. Hoy en día se usa la placa bloqueada y la reducción prácticamente anatómica que conseguimos. Esta es una fijación combinada que hoy en día ya no se usa, por eso recurro a un gráfico para mostrarles. Son clavos que se introducen dentro de la cavidad medular y se hace cerclaje con alambre de acero. Y esta es una antigua placa que antes se usaba para hacer una fijación, una placa moldeada con tornillos simples. ¿Vieron la diferencia que hay entre una placa bloqueada que actualmente se usa y una placa no bloqueada, que es lo que antiguamente se usaba? O sea, hasta ahora se sigue usando dependiendo de la capacidad del paciente para poder comprar esto. La placa con tornillos tiene su limitación para usar en pacientes añosos porque tienen huesos osteoporóticos y generalmente tienden a sufrir una pérdida de la fijación. O sea, se puede desplazar de vuelta a la fractura y perderse la fijación si se usa tornillos. Entonces es un dilema. Yo tuve hace un mes y poquito más una paciente de 79 años que perdió una fractura de húmero proximal. Le hice con una técnica mínimamente invasiva, prácticamente con 2 incisiones de 2 centímetros, redujimos la fractura, fijamos con placa y tornillo, 100% la reducción, excelente la movilidad inicial. La paciente, como tenía esa edad, es hipertensa, estaba con una depresión, era hipotiroidea, era obesa, o sea, es obesa, puede seguir viviendo. Y por cuestiones de precaución, le mandamos a terapia intensiva para un control más minucioso. En terapia le sedaron para que pueda dormir, pusimos un poco de ketamina, la paciente empezó a alucinar, empezó a moverse. Al día siguiente de mi cirugía le hice una radiografía de control y encontré totalmente desprendidos los tornillos. Le puse 5 tornillos en la cabeza y 4 tornillos abajo en la diáfisis. El problema en la cabeza, donde tenés hueso esponjoso. 3 de mis tornillos estaban prácticamente sueltos y la cabeza rotada en mano, como una muestra de que los tornillos no son 100% seguros. Sin embargo, en el acto quirúrgico veíamos una reducción importante, muy buena. Esta es una fractura a 2 partes del troquíter, donde se puede ver que tiene un desplazamiento por el supraespinoso, desplazamiento superior. Cuando el desplazamiento es mayor a 5 milímetros, es el tratamiento quirúrgico. Acá ustedes pueden ver la radiografía, cómo está prácticamente ausente el troquíter. En la radiografía P, en la axial de escápula, se puede ver que hay un desplazamiento posterior y se vuelve a repetir. Y en la tomografía vemos mejor todavía el desplazamiento posterior del troquíter. En este caso es el tratamiento quirúrgico por el desplazamiento y el tratamiento que se le ofreció con tornillos, fijación con tornillos. Le vuelvo a repetir, la incidencia tomográfica posterior, ustedes van a darse cuenta que es por la espina en la escápula y por el acromión. La incidencia anterior se van a dar cuenta por la coracoides. Entonces, para las personas que comienzan a mirar tomografías y a veces no se puede ubicar, entonces sirve de punto anatómico de referencia. Fractura a 2 partes de la pequeña tuberosidad o del troquín, generalmente se producen las luxaciones posteriores. Luxa la cabeza hacia posterior, fractura el troquín y se desplaza hacia medial por acción del subescapular. Es sumamente rara este tipo de fractura y generalmente produce en el paciente una disminución de la fuerza de rotación interna del brazo. Es de tratamiento quirúrgico si bloquea la articulación o si produce una disminución de la fuerza muscular. Pueden ver la tomografía, la radiografía, y en la tomografía pueden ver
la fractura del troquín, como está desplazado hacia medial y un poco hacia inferior, y el tratamiento con un tornillo. La fractura a tres partes, aquí implica la fractura del troquín, del troquíter, que sufre un desplazamiento superior por la lesión del supraespinoso, la fractura del cuello quirúrgico, que lleva la cabeza en varo, y la diáfisis. Otro tipo de fractura a tres partes, pequeña tuberosidad, o troquín, diáfisis y la cabeza unido con el troquín. Y el desplazamiento que tiene. Esto generalmente es de soporte quirúrgico. Se puede hacer una fijación con clavo percutánea, que es muy difícil, o se puede hacer fijación con placa y tornillo. Y por último, la fractura a cuatro partes, que implica el troquíter, el troquín y la cabeza. Generalmente, si son pacientes dañosos, ya es para un tratamiento con prótesis. Y si es paciente joven, se intenta armar la cabeza y fijar con placas y tornillos. Entonces, la conclusión, pacientes dañosos, fractura a cuatro partes, prótesis. Pacientes jóvenes, cuando tienen hueso de buena calidad, se intenta hacer la reducción y la fijación con placas y tornillos o fijación con clavos. Las fracturas de luxaciones pueden ser fracturas de luxaciones a dos partes, a tres partes y a cuatro partes, dependiendo de la cantidad de fragmentos que tenga el número proximal. Y generalmente es una reducción cerrada cuando es a dos partes, y ahí se evalúa nuevamente con una radiografía si el desplazamiento justifica una cirugía o es un tratamiento conservador. Cuando a tres partes es la fractura luxación, generalmente ya es fijación con placas y tornillos, y cuando es a cuatro partes, sobre todo si es paciente mayor, una prótesis. Bueno, prácticamente ya hablamos de todo lo que es el tratamiento, y acá están las complicaciones. Complicaciones de una fractura con placa de tornillo. A veces cuando no tenemos en cuenta la calidad ósea, se hace una fijación muy buena, colapsa la cabeza y los tornillos protruyen la articulación. Ustedes pueden ver la imagen de los tornillos, cómo están en la articulación. Hay un autor que le llama esto triada infeliz. Cuando colapsa la cabeza, protruyen los tornillos y se eleva el troquíter. Entonces, es una complicación del tratamiento con placas de tornillo en pacientes añosos. Esta es una complicación del tratamiento con clavo endomedular. Se cae la cabeza, prácticamente desplaza en varo, protruye el clavo por debajo del acromión y zafan los tornillos. También es una complicación en pacientes añosos. Produce compromiso en la articulación del espacio subacromial con impacto. La hemiartroplastia es el cambio de la cabeza por una prótesis, que se cambia solamente la cabeza humeral, no la glena, por eso es hemi. Se usa para ese tipo de tratamiento, se ofrece para pacientes añosos, fractura a cuatro partes. Esta es una prótesis del húmero, donde ustedes pueden ver que se cambió prácticamente la cabeza. El troquín y el troquíter se vuelve a reinsertar por la prótesis para que tenga movilidad. Y la glena queda prácticamente la glena nativa. Esta es una nueva prótesis que se está usando actualmente, que se llama prótesis reversa, donde la glena es cambiada por una cabeza. En vez de la glena se pone una cabeza, y en vez de la cabeza humeral se pone una glena. Se llama glenosfera. A modo de información nada más. La rehabilitación, como le dije anteriormente, es muy importante de parte del paciente que cumpla las indicaciones. Y las complicaciones que podemos tener con una fractura de húmero proximal es una lesión vascular. La principal lesión vascular es sufrida por la arteria axilar. Aproximadamente el 5% de las fracturas de luxaciones, sobre todo cuando la cabeza, cuando el luxa va y se aloja en la parte axilar. También lesiones del nervio axilar cuando hay una luxación. Acuérdense que el nervio axilar pasa por debajo del cuello quirúrgico del húmero, muy cerca de la articulación. Entonces cuando el luxa puede comprimir, producir una neuropraxia. También se puede lesionar el supraescapular, que transita en la parte superior de la escápula, en la escotadura supraescapular, y el músculo cutáneo, que es un poquito más alejado, ¿verdad? Pero también puede sufrir lesión en las luxaciones glenumerales. La osificación heterotópica, un miocito osificante, es muy frecuente en pacientes con fractura de luxación, pueden aparecer. La rigidez, que puede ser secuela de una fractura o puede ser falta de una buena rehabilitación. Necrosis vascular, cuando se afecta la circulación sanguínea en la cabeza.
Ustedes pueden ver aquí una fractura aparentemente inocente a 3 partes que empieza a colapsar y termina con una reabsorción de la cabeza. Es una necrosis prácticamente de la cabeza humeral. La consolidación viciosa, sobre todo en pacientes jóvenes, puede producir trastornos, puede producir limitación de la movilidad, impacto subacromial, dolor, puede producir disquinesia escapular y debe ser corregido en pacientes jóvenes. La pseudoartrosis, pueden ver la fractura a nivel del cuello quirúrgico, un desvío en varo de la cabeza y prácticamente el ascenso, no unión del foco de fractura. En este caso se fue un pequeño puente óseo, pero prácticamente consolidado viciosamente. La pseudoartrosis también es incomún en los pacientes que sufren fractura del húmero proximal, pero se da más en pacientes con comorbilidades, pacientes fumadores, pacientes renales, pacientes diabéticos, personas alcohólicas, y también se puede producir por interposición de partes planas. Ahí podemos ver un ejemplo otro ejemplo de pseudoartrosis del cuello quirúrgico. Y bueno, eso es lo que corresponde a la fractura de húmero proximal. Si quieren, yo les hago llegar alguna información de esto para que ustedes puedan tener de dónde leer y para poder prepararse después para los exámenes que vamos a tener. Bueno, doctor. Tenemos tiempo para seguir con otra clase si quieren. Podemos hablar de fractura de clavícula, si les parece. Sí, doctor. Fractura de clavícula, también así como el húmero proximal, es una fractura relativamente frecuente. La clavícula es un hueso que heredamos nosotros los humanos y muy importante en nuestra biomecánica, ¿no? Así como los otros animales. Tiene varias funciones muy importantes. Conecta el brazo con el tronco, le da fuerza y estabilidad para los movimientos, sobre todo por encima de la cabeza. Ayuda en la biomecánica de la cintura escapular y dando soporte para la movilidad por encima del hombro y la cabeza. Sirve como inserciones musculares para músculos muy importantes como el deltoides, el trapecio, parte del pectoral mayor, el esternocleidomastoide y abajo está el subclavio. Entonces es un lugar de inserción de músculo muy importante a la hora de coordinar la biomecánica de la cintura escapular. Protege como estructura ósea a los elementos nobles neurovasculares que pasan por el espacio subclavio y axilar. Tiene ahí la arteria y la vena subclavia, el plexo braquial. La clavícula tiene una convexidad anterior que a la hora de elevar el brazo se acomoda como para proteger a este paquete vascular. También ayuda a la función respiratoria con el músculo subclavio y el ligamento que va de la clavícula a terminar la costilla. Cuando uno levanta la parte lateral, generalmente la inspiración ayuda a expandir los pulmones. Y también en estética, ¿verdad? Que le da forma a la parte anterior del hombro. Sobre todo en las mujeres, también sirve para calzar determinadas prendas. Corresponde al 5 a 10% de todas las fracturas y el 35% de todas las fracturas del hombro, 44% de todas las lesiones de la cintura escapular. Ustedes saben lo que es cintura escapular. Estamos hablando de clavícula, omóplato y la parte proximal del hombro. Es de fácil acceso para los traumatismos directos porque es una estructura superficial. Generalmente se produce el hueso que más frecuentemente sufre fractura en el recién nacido. Es la fractura obstétrica más frecuente. Tiene mucho que ver eso con varias situaciones. La posición de la criatura en el nacimiento, si en la posición cefálica es frecuente, si en una posición de nalga es mucho más frecuente por la dificultad, si quieren tener parto normal, lógicamente. En la cesárea es mucho menos frecuente que se produzca este traumatismo. Tiene que ver con el peso del recién nacido, tiene que ver con la edad de la madre, debido a la elasticidad de la pelvis. Generalmente se produce un traumatismo del recién nacido, la clavícula del recién nacido contra la sífisis púbica de la madre.
y hay fractura de la clavícula. Entonces, es la fractura obstétrica más frecuente que solemos encontrar, que es la fractura de clavícula. También en pacientes adultos suele producirse por golpes directos, pero principalmente por traumatismos indirectos. Una caída sobre el hombro o con la mano extendida y si nos rompe el hombro proximal o el acromion, entonces fractura de la clavícula. Debido a que se produce en pacientes adultos por traumatismo de alta energía, es mucho más frecuente en el varón que en la mujer. Y también se ve en los traumatismos deportivos. O rugbyista, por ejemplo, un traumatismo directo puede producir fractura de la clavícula. La radiografía, para que ustedes puedan ver nomás las estructuras que en la radiografía de hombro podemos destacar: el acromion, la clavícula, la articulación acromioclavicular, la coracoides, la glena, el extremo proximal del húmero con sus 4 fragmentos: troquíter, troquín, la cabeza y la diáfisis, el borde lateral de la escápula, la parte proximal de la clavícula y el esternón. El lugar más frecuente de fractura de la clavícula es el tercio medio externo, cuando la clavícula de su forma tubular comienza a ser achatada. En ese lugar donde más frecuentemente se fractura la clavícula. Como hablamos anteriormente, la clavícula es un importante protector de las estructuras vasculonerviosas que transitan por debajo de ella. Se encuentra la arteria y vena subclavia y los elementos del plexo braquial. Por más que sean muy vecinos, raramente se producen lesiones neurovasculares debido a su movilidad y sobre todo que la clavícula generalmente al fracturarse baja la parte externa por el peso del brazo y sube la parte medial por la acción muscular. Entonces, es infrecuente la lesión vascular en la fractura de clavícula, excepto cuando la fractura es de alto impacto y el gran desplazamiento de la clavícula afecta a las estructuras neurovasculares. Como le dije anteriormente, la mayor parte se produce por un mecanismo indirecto, generalmente por un traumatismo en la parte lateral del hombro, y la fractura principalmente se aloja en el punto biomecánicamente más débil, que es el tercio externo y el tercio medio. Generalmente en esta región es una fractura, no una fractura simple, sino una fractura un poquito más compleja, con un tercer o un cuarto fragmento. Es el lugar de incurvación de la parte tubular a la parte achatada, el que tiene menor resistencia biomecánica y el lugar donde más frecuentemente se fractura. También hay fracturas por sobrecarga y fracturas no traumáticas, que en el caso de las fracturas patológicas podemos ver. El 25% restante se produce por traumatismo directo, sobre todo en pacientes que practican deportes donde se utiliza elementos para golpear, como palo de hockey, también en rugbyistas, o puede ser también en un accidente de tránsito cuando la clavícula impacta directamente por el volante o por el tablero. Esta es la clasificación de la fractura de clavícula. La parte más frecuentemente afectada es el tercio medio, correspondiendo casi al 80% de la fractura de clavícula. La del tercio externo es el 15% y el tercio medial prácticamente 5%, muy raro. Dentro de lo que llamamos tercio externo es lo que corresponde a la parte de los ligamentos trapezoide, conoide y trapezoide, y la parte medial corresponde del ligamento conoide hasta el ligamento costoclavicular, y la parte interna medial al ligamento costoclavicular. Esta es una clasificación, que es clasificación de Allman con respecto a la localización. El tipo 1 corresponde al tercio medio, tipo 2 corresponde al tercio externo y el tipo 3 al tercio interno, que es la menos frecuente. Dentro del tercio externo otra vez podemos encontrar una subclasificación del NIR, que puede ser de acuerdo a la localización de la fractura, que puede encontrarse por fuera de los ligamentos coracoclaviculares, una fractura con mínimo desvío, a nivel de los ligamentos coracoclaviculares, que pueden ser con una rotura del ligamento conoide y desplazamiento superior de la clavícula, con un arrancamiento total de los ligamentos,
un ligamento intacto, pero una fractura medial, también un desplazamiento de la clavícula. El tipo 4 es cuando hay una fractura articular, perdón, tipo 3 es una fractura articular, y un tipo 4 que es en pacientes pediátricos, cuando el hueso irrumpe a través del periósteo y luxa en la clavícula. La fractura del extremo externo representa el 15 a 20% de los casos, y la localización determina si la fractura puede estar desplazada o no, dependiendo mucho la relación que tenga con los ligamentos conoides y trapezoides. Este tipo es el que yo le había hablado, rompe el periósteo y produce una luxación del hueso de la clavícula. Es en pacientes pediátricos se produce. Otra clasificación, una radiografía donde pueden ver una fractura que se produce medial a los ligamentos trapezoide y conoide, prácticamente no tiene desplazamiento. Y la fractura del diáfisis, la diáfisis y la escápula. Como pueden ver esta gráfica, el tercio medio generalmente se produce un desplazamiento superior por la acción del esternocleidomastoide, y el desplazamiento inferior del fragmento externo es por la acción, por el peso del brazo. En los niños suele producirse fractura en tallo verde, y generalmente en pacientes adultos las fracturas no son solamente oblicuas, a veces, generalmente, tiene un tercer fragmento porque es el lugar donde la clavícula cambia su estructura de tubular a achatada. Son habitualmente fracturas desplazadas por la acción de este músculo que le había hablado, que es el esternocleidomastoide. Y la fractura del extremo interno representa menos del 5% de los casos, casi siempre es por un traumatismo directo y son fracturas con mínimo desplazamiento. A pesar de que cuando son con gran desplazamiento hay que tener mucho cuidado porque atrás de ellas se encuentra el gran vaso que puede sufrir una lesión. Clínicamente hablando, las fracturas pueden ser desplazadas y no desplazadas. Las fracturas desplazadas, la parte interna, como le dije anteriormente, es desplazada hacia arriba por el esternocleidomastoide y la parte distal hacia abajo por el peso del miembro. Generalmente en las primeras horas el paciente siente mucho dolor, siente crepitación, impotencia funcional y se alarma porque este hueso es bastante vistoso en la parte anterior, es superficial, entonces se nota una deformidad por los fragmentos desplazados. Y el paciente entra en una histeria de querer solucionar el problema por causa de que es muy sintomático. Uno tiene que tranquilizarlo en ese momento. Sabemos que es un hueso que tiene bastante tejido esponjoso, entonces tiende a unirse y rápidamente hace un callo fibroso donde ya disminuye bastante los síntomas que inicialmente sintió el paciente. Pero la primera semana sobre todo es muy sintomática. Entonces, como una fractura y sangra, puede haber equimosis en la región de la clavícula, en el hombro, en la región pectoral, y esto puede ser muy alarmante para el paciente que no sabe de qué se trata ese tipo de fractura. Empieza a creer que un vaso está sangrando, que está corriendo dentro de su vida. Sin embargo, es por la propia fractura que está ocurriendo eso. Entonces, la fractura de clavícula es una fractura que en los últimos tiempos entró en bastante controversia debido al tratamiento que hoy en día se le está ofreciendo. Muchos cirujanos apelan al tratamiento quirúrgico de este hueso, alegando la secuela que pueden producir. Pero realmente es un hueso muy noble, que si uno trata en forma conservadora con un cabestrillo, casi todo apega, casi todo consolida. Este es el caso de una paciente añosa, donde se puede ver la gran tumefacción, el hematoma, que aparece en forma local, y muchos pacientes quedan muy preocupados con este cuadro. Entonces uno tiene que tratar de calmar lo que es el dolor temporal, que la crepitación es simplemente por el roce de los huesos, y que es un hueso bastante benigno para consolidar. Repitiendo otra vez, se ve que el hombro está descendido con respecto al lado lateral debido a que el soporte que une el tronco con el brazo está fracturado. Generalmente está cortado ese hombro debido a que se superponen los fragmentos. Puede verse un extremo saliente del hueso por debajo de la piel debido a la acción del esternocleidomastoide que levanta ese fragmento medial. Y aparece un hematoma a veces importante en la parte supraclavicular, subclavicular y en el brazo. A la palpación se puede sentir crepitación, se puede sentir, el paciente siente mucho dolor y sobre todo hay una gran impotencia funcional al comienzo de ese miembro. La radiografía
es imprescindible para hacer el diagnóstico correcto de la fractura. Se hace una radiografía anteroposterior, también se puede pedir radiografía anteroposterior con inclinación cefálica y otra radiografía anteroposterior con inclinación caudal para determinar si el fragmento está muy desplazado o no. También se puede pedir una radiografía axilar para poder determinar que la clavícula no haya sido desplazada hacia posterior en relación con el acromión. Y a partir de ese estudio determinar el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer. Radiografía simple, AP, lo que le dije, inclinación cefálica 45 grados, el axilar, donde se puede ver la relación de la clavícula con el acromión. Y hay una incidencia que es incidencia de Zanca, que es para la fractura del tercio externo, donde generalmente se hace una incidencia de 30 grados de dirección cefálica y se disminuye la intensidad del rayo. Y por último, que no siempre se pide una tomografía, ¿verdad? No es así como la fractura proximal que casi siempre debe pedirse. Aquí la tomografía es para determinar ya si uno piensa en un tratamiento quirúrgico y ajustar algunos detalles. Cuando hay una fractura, por ejemplo, del tercio externo de la clavícula, para determinar si ese fragmento está desplazado con relación a la superficie articular, entonces muchas veces en la radiografía es difícil de determinar, entonces se pide una tomografía. El tratamiento conservador, casi yo no uso vendaje en 8. Al usar este vendaje produce una compresión a nivel de la axila de los elementos del preso braquial y produce parestesia del brazo, entonces es muy incómodo para el paciente. La justificativa de este tratamiento es que mantiene el hombro prácticamente en una posición de extensión y los fragmentos se alinean, pero es muy difícil mantenerle con este aparato al paciente durante 45 días, que es el tiempo que tarda en unirse la clavícula. Entonces lo que más factible es usar un cabestrillo simple. Y las indicaciones de tratamiento quirúrgico, generalmente cuando hay fractura con gran desplazamiento, un acortamiento mayor a 2 centímetros, cuando hay un gran desplazamiento de los fragmentos, amenaza la estabilidad de la piel, puede lesionar la piel. Fractura expuesta, casi siempre hay que entrar a limpiar. Cuando hay lesiones vasculares, neurológicas, cuando el paciente va a depender rápidamente de la movilidad del brazo, por ejemplo, el uso de bastones, se debe fijar para poder tener mayor rapidez en la recuperación. Cuando el paciente es intolerante al dolor, hay muchos pacientes que son muy sensibles, no toleran el dolor cuando se le pide que haga un tratamiento conservador, entonces se recurre a la cirugía. Y cuando hay un fracaso en el tratamiento conservador, la pseudoartrosis, si la pseudoartrosis es dolorosa. Aquí habla de la separación entre óseos 1,5 centímetros o más. Eso es relativo porque aunque esté separado muchas veces se unen nuevamente, como le dije, un hueso que tiene un tejido esponjoso. Y cuando en el extremo distal de la clavícula se produce un gran desplazamiento debido a la incontinencia de los ligamentos coracoclaviculares o acromioclaviculares, con ascenso del tercio externo de la clavícula, entonces ahí se propone el tratamiento quirúrgico. Los elementos empleados pueden ser clavos intramedulares que prácticamente ya no se usan, placa de compresión, que son las más fuertes que se siguen usando, y las placas moldeadas, precontorneadas, que son las actuales, azul que ustedes ven aquí, que es lo que más frecuentemente se usa. Este sistema de fijación para una fractura de clavícula solamente para el tercio externo de clavícula que más se usa. Cuando hay un desplazamiento de este tipo, a veces es muy difícil encontrar una placa que fije esto, entonces se usa una placa. Pero para otra parte de la anatomía de la clavícula es muy difícil usar. Esta es una placa simple, placa de reconstrucción, que es hasta ahora utilizada por su precio y por su eficacia. La placa gancho está en desuso. La placa bloqueada, que se usa muchísimo ahora, pero es menos resistente que la placa que le cité anteriormente, que es de reconstrucción. Y aquí están algunos defectos de la placa. Pseudoartrosis clavícula con soltura de material, reabsorción de los huesos con pseudoartrosis, soltura del material de la placa bloqueada, incluso a veces rotura de la placa. Son complicaciones que uno puede encontrar en la fractura de clavícula. Estas son las nuevas placas, que como le dije, son muy buenas para la fijación, pero no tan resistentes como la placa que usaba antiguamente. Esta es la placa gancho, que hoy en día ya no se usa. Placa bloqueada de tercio distal de clavícula, última generación. Las complicaciones. Una de las cosas que más le atormenta a un cirujano es cuando encontramos una cicatriz como esta en una mujer delicada. Muchas veces las mujeres quieren operarse la clavícula porque produce una deformidad
muy vistosa en la parte de esa región y van a cambiar. Siempre hablo con el paciente, van a cambiar una deformidad por una cicatriz. Y a veces el paciente evoluciona con una cicatriz hipertrófica, una cicatriz que a veces es dolorosa todavía. Puede producirse infecciones como son fracturas con un elemento superficial, una celulitis puede verse, puede complicar el tratamiento, pseudoartrosis, consolidación viciosa, artritis postraumática cuando la fractura es articular, rotura o soltura del material y migración del clavo cuando se usa clavo en el tercio externo de la clavícula. Placa bloqueada, acá se puede ver una soltura del material de la placa bloqueada. La fractura aparentemente reducida, pero el material está empezando a soltar. Estos son los clavos que se usan para el tercio externo de la clavícula. ¿Qué pasa? La clavícula tiene una movilidad. Cuando ustedes elevan el brazo, la clavícula tiene una rotación aproximadamente hasta 50 grados hacia superior y 35 grados hacia la articulación externo clavicular. Entonces, este es un elemento rígido que con ese movimiento puede ir fatigándose y se fractura. ¿Y qué ocurre? Ocurre esto. Empieza a migrar el clavo hacia medial. Puede llegar inclusive hasta el pulmón si uno se descuida. Ustedes pueden ver la imagen del clavo, de uno de los clavos. Aquí hay dos clavos que se superponen por la radiografía, pero uno quedó y otro fracturó y migró. Entonces, una complicación que puede ocurrir. Yo el martes tengo una cirugía en el Manuel Rivero de esta complicación de un paciente que fue operado en otro centro. Si por ahí a alguien le interesa entrar en cirugía y ver esto, el martes de mediodía voy a estar operando, la otra semana. Contacte conmigo y pueden entrar en cirugía. Eso también le quiero ofrecer, si es que de repente a usted le interesa entrar en cirugía traumatológica y mirar, es solo contactar conmigo. Yo tengo 5 a 6 cirugías por semana, de las cuales podemos compartir con ustedes. Ustedes entran, miran cómo se prepara el campo, cómo uno se prepara la asepsia, qué materiales se usa. Lo que más yo hago es hombro, codo y mano. Entonces ustedes, si les interesa, a través de su delegado contactan conmigo y una persona puede ir entrando por vez en la cirugía para asistir si es que les parece. Y bueno, eso es todo. Doctor, Sí. el tema de la cirugía se puede hacer en cualquier tiempo. ¿De qué? La fractura de clavícula. Para entrar en la cirugía, por ejemplo, puede ser en cualquier mes. Pero dice que es prohibido. No, es una oferta que yo hago a ustedes por la situación que estamos viviendo, porque a mí, por ejemplo, no me llena esta forma de transmitirles los conocimientos. Para que ustedes aprendan, pues tienen que estar ahí viviendo lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, el año pasado yo insistí bastante con los alumnos para que me acompañen en consultorio. En el hospital regional, yo ahora me estoy de vacaciones por mi hijo, ¿verdad? Pero en agosto yo vuelvo. Si ustedes quieren acompañarme en consultorio, 1 o 2 por consultorio, yo los miércoles estoy y veo 20, 22 pacientes. Pueden acompañarme sin ningún problema. Las cirugías me llaman, combinamos y yo opero en el hospital, opero en el Manuel. En Tesay también opero, pero usted no puede entrar ahí. Pero cuando ustedes deseen, me avisan y para la cirugía, 1 por vez. Dale, súper. Súper, doctor. Entonces, dimos clavícula, número aproximado para que vayan anotando también ustedes. Si Dios permite, el lunes vamos a ver la parte de codo y vamos a ver la parte de húmero diafisario. Y el otro miércoles terminaríamos con antebrazo y muñeca. ¿Está bien? Perfecto, doctor. Dale, Excelente, doctor. Excelente. Quedamos así. Dale, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao. Gracias, profe. Chao. Bueno, chao, chao.